a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Lo vamos a leer muy rápidamente, aunque luego vamos a ir puntualizando algunas cosas, pero vamos a ir viendo algunas cosas que el Señor tiene para hoy, para nosotros. Un pasaje que se llama Elías regresa a ver a Acab. Elías regresa a ver a Acab. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor, Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir aquí, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén y amén. Esta es la palabra del Señor que tenemos para hoy. El Señor me ha hablado algunas cosas a través de la palabra que son y deben ser cosas muy prácticas para nuestra propia vida diaria, ¿no? Para cómo debe ser nuestro caminar diario en Cristo, cómo debemos responder ante determinadas situaciones. Fíjate que el versículo 1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Tienes necesidad de algo? ¿Tienes necesidad de cosas? ¿Tú quieres que el Señor te supla esas cosas de las cuales tú tienes necesidad? Puedes hacer dos cosas. Puedes ir a un culto, una campaña de milagros, o puedes hacer lo que el Señor nos manda en su palabra, que es, ve y muéstrate. ¿Os acordáis lo que os predicaba el otro día? Dios siempre te va a pedir cosas que tú vas a entender, en el sentido de que Él te va a pedir una acción o Él te va a pedir un movimiento para que tú hagas. Y eso no le vas a poner en duda. A lo mejor no vas a entender el sentido que tiene ese movimiento, pero Dios te va a decir, muévete. Dios te va a decir, vete. El Señor a través de su palabra habla muy claramente de esa manera. El Señor te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para que tú descanses en el Señor, ¿qué tienes que hacer primero? Ir a Él. ¿No dice eso? El Señor nunca te va a pedir que hagas milagros ni prestidigitación espiritual.
El Señor siempre te va a pedir que hagas algún tipo de movimiento. Esta expresión imperativa, ve, la vas a encontrar muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ve. El problema es que no vamos. Ve. Y el problema es que no vamos. Entonces queremos que llueva, pero no queremos ir. Entonces el Señor me dice que te diga que para que llueva, tenemos que ir y mostrarnos. Amén. Ir y mostrarnos. Mostrarse es exponerse. Los cristianos hemos perdido un poco ya el sentido de lo que es exponerse. Queremos vivir un evangelio un poco a veces, siempre digo la palabra cómodo, pero me da la impresión que queremos vivir un evangelio siempre resguardado, anónimo, ajeno al mundo, clandestino. Queremos vivir un evangelio solo para nosotros. Pero el Señor nos habla esta mañana. Tú quieres que Él llueva sobre la faz de tu necesidad. Entonces ve y muéstrate. Al final, ir y mostrarse significa ir a la presencia de Dios y exponerse. ¿Sabe lo que significa exponerse? Lo he buscado esta mañana. Mira, significa 3 cosas. Dice que es poner una cosa a la vista para que sea observada por varias personas. Cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿por quién eres observado? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad, un solo Dios. Exponerte y mostrarte en el mundo como cristiano, eso significa dar testimonio de tu vida cristiana. El Señor nos está encomendando, nos está mandando esta mañana que demos testimonio con nuestra vida cristiana. Hay muchas maneras de dar testimonio. Tenemos que dar testimonio con nuestros vecinos, con nuestra familia y con nuestros amigos. Pero también es verdad que dentro de la iglesia tenemos que dar testimonio. Sobre todo los que estamos en posiciones de liderazgo, tenemos que dar el testimonio de que somos los siervos de los demás. Y tenemos que dar ejemplo de lo que es la vida cristiana para los demás cristianos. Amén. Así que poner una cosa a la vista para que pueda ser observada por varias personas es el testimonio donde tú expones cómo es tu vida realmente. Muchas veces la gente nos mira y no ve cristianos en nosotros. ¿Tú te has dado cuenta de eso? A veces la gente nos mira y dice, este es el cristiano y este es el pastor. Y así son los cristianos. Entonces yo no quiero ser cristiano. Amén. Hay una segunda acepción de la palabra exponerse, del verbo exponerse, que dice decir una cosa o hablar de ella para hacerlo saber a otras personas. Aquí nos está hablando de que tenemos que exponer el evangelio al mundo. Y además en la gran comisión el Señor nos ha mandado a exponer el evangelio al mundo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos de Cristo a alguien fuera de estas puertas? Eso es importante. A veces pasamos un poquito desapercibidos. Muchas veces caemos en el temor ese de entrar en las conversaciones de la gente, pero no de exponerle a la gente lo que nosotros creemos. Así que si tú quieres que llueva sobre la faz de tu tierra, de tu necesidad, tienes que exponer tu testimonio y tienes que exponer el evangelio a la gente. Pero fíjate que hay una tercera acepción, que es la que menos te va a gustar a ti, como a mí me ha gustado poco. Dice que es poner a alguien o algo en situación de que sea perjudicado o dañado. Cuando tú expones a alguien a un peligro, te digo algo, en este tiempo exponer el evangelio es un peligro. Y ya no me estoy refiriendo a los cristianos de Nigeria que les queman las iglesias y se quedan todos calcinaditos, Dios los guarde y los tenga ahí en la eternidad cuidándolos ya. Que les meten fuego a las iglesias y los queman vivos. O a los que predican, a los misioneros que predican en los países, determinados países árabes, que les cortan las manos, los dedos, las lenguas, los tienen en prisiones. Ya no me estoy refiriendo a eso, que eso es conocido por todos. Te digo que hasta incluso dentro de la iglesia hay una persecución. Hay gente que no quiere escuchar el evangelio porque no le interesa el evangelio de Jesucristo. Hay gente que ha tomado el evangelio como un negocio o de otras muchas maneras y está marginando a los que estamos predicando el evangelio de Cristo. Y se están hasta agradando y se están hasta contentando por ver que de repente estamos en lugares grandes y ahora estamos en lugares pequeños. Porque eso les sirve de argumento para decir, no es que nosotros somos los que estamos predicando lo justo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Yo ayer viví una experiencia que me avergonzó, me sentí humillado, me sentí estafado y me sentí engañado. Hace un par de semanas, 3 semanas, un pastor me invitó a un evento y me dijo, pastor, yo quiero que tú estés. ¿Sí? ¿De qué se trata el evento? Me dice, no, mira, es un evento que tiene como lema el siguiente. El lema era, juntos somos más. Y yo, ay, el lema parece que es bonito, ¿no? Parece que tiene un significado. Y él me explicaba y me decía, no, juntos somos más significa que vamos a tratar de que toda la iglesia de Madrid se pueda reunir, aun cuando puedan haber diferencias, aun puedan haber algún tipo de conflicto menor, pero que haya un encuentro de todos, donde todos podamos restaurarnos, donde todos podamos estar juntos, donde todos podamos estar unánimes y poder pedirnos perdón, perdonarnos y volver a restaurar la iglesia como era y como tiene que ser, unánime y junta, ¿no? De eso estamos hablando mucho últimamente. Y dije, pues me parece bien, juntos somos más. Está bien, voy a ir. Hoy mi esposa y yo fuimos ayer, llegamos allí, a los 10 minutos nos fuimos, porque era absolutamente todo lo contrario de lo que el lema estaba hablando. De juntos somos más, no, ellos querían estar juntos más, pero a lo de ellos, a los que estaban allí, y dejar marginados a los otros. A los 10 minutos, mi esposa le dije, nos pusieron en la primera fila, con los pastores, nos levantamos de la primera fila y nos fuimos. ¿Por qué? Porque queremos estar unidos y unánimes y juntos, pero en lo que yo pienso. O sea, no admitimos la diversidad, no admitimos que somos distintos, que no podemos ser uniformes porque Dios no nos ha creado uniformes, nos ha creado a cada uno de una manera muy particular. Somos seres genuinos cada uno de nosotros, pero donde tenemos que estar juntos en las cosas de Dios, no en las cosas nuestras. Las cosas nuestras no existen, son las cosas de Dios en las que tenemos que estar juntos. Así que fíjate que es un peligro también exponerse en este tiempo, tanto en los lugares donde no admiten el Evangelio, como esos países donde te maltratan y hasta te matan, hasta en lugares de la propia iglesia donde tú predicas esto que yo estoy predicando ahora y te tachan de cualquier cosa. Pero que Dios los bendiga, porque el Señor los va a traer a luz algún día. Amén. Así que para que llueva, escúchame, para que llueva, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la presencia del Padre y exponernos. Tenemos que mostrarnos. ¿Por qué la iglesia no gana más gente para el Señor? Porque sencillamente no se expone. Porque hemos convertido a la iglesia en un reducto de domingo, donde solo administramos alimento espiritual para nosotros mismos, pero el resto de la semana lo más que hacemos es buscar al Padre en el secreto para seguir alimentándonos nosotros mismos, pero el vecino de la puerta al lado no sabe quién es Jesús. Entonces es una iglesia que no se expone. Y tenemos que aprender a exponernos. Tú fíjate el ejemplo de la iglesia primitiva. Ellos estaban en el aposento alto, estaban juntos, unánimes en oración y ruego. Vino el Espíritu Santo, hizo uno con ellos. ¿Y qué pasó? Salieron a exponerse. Se expusieron. El apóstol Pedro comenzó a predicar un mensaje allí que ni él mismo sabía de dónde le venía, porque tenía menos letras que una liebre. Había ido a la escuela nada más que 3 tardes con paso a mañana. No sabía hablar, nada, no tenía un graduado escolar, tenía una etiqueta ni del mono nada más, no tenía nada más que eso, pero se puso allí a dar el tipo, un sermón que dice que miles se salvaron. Y luego fueron al templo de la Hermosa y extendieron su mano y oraron por ellos, y oraron por el cojo, él y Juan, y lo levantaron y se sanaron. Y lo levantaron al cojo. Y dice que al cojo luego lo llamaron allí a una especie de juicio que le hicieron en el Sanedrín, allí en el templo. Y en el templo incluso volvieron a levantar su voz. El apóstol Pedro volvió a exponerse y comenzó a predicar el Evangelio de Cristo en el templo. Y dijo aquella famosa frase en Hechos 5, versículo 29, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted cree que ese hombre diciendo eso delante del Sanedrín corría peligro? ¡Guau! Ese hombre, Pedro, que le hablaba a la muchedumbre y se convertían por miles, que caminaba por las calles y con sus sombras se sanaban los enfermos. Vamos a ver cómo un poquito más adelante lo vemos en lo alto de un tejado atemorizado y lleno de dudas y lleno de miedos. Y a veces me da la impresión que eso nos pasa a nosotros, que recibimos a Cristo, nos exponemos, estamos en la euforia, estamos en el primer amor,
pero va pasando el tiempo y terminamos en el tejado. Porque ya no queremos exponernos. Ya no queremos poner en riesgo nuestro estatus religioso, nuestra posición en la iglesia. Ya nos da miedo que nos puedan decir algo, que nos puedan ridiculizar o que nos puedan perseguir. ¿Usted quiere ver llover sobre su vida? Dígamelo. Dime que sí. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que ir a Dios y exponernos. Amén. Aleluya. Quédate con eso, luego te lo voy a preguntar. Luego te voy a hacer un examen al final, Número 2 que el Señor me ha hablado esta mañana. No importan las circunstancias, créele a Dios. No importan. Mira lo que dice el versículo 2, capítulo 18. Versículo 2. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Fue Elías obediente? Fue y se mostró. Fue a mostrarse, le emprendió el camino de mostrarse. ¿Fue obediente? ¿Sí o no? Dímelo alto. Amén. Aleluya. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y mira lo que dice a continuación. Y el hambre era grande en Samaria. Era grave en Samaria. Bueno, si era grave, era grande, seguro. Después de 3 años sin llover, aquellos pasaban más hambre que los pavos de Manolo. Manolo se fue a la guerra, dejó a los pavos en la granja, vino 6 años después a ver cómo estaban los pavos. Aleluya. Me llama mucho la atención que mencione Samaria, ¿no? Porque la palabra Samaria, o Samaria significa vigía o atalaya. ¿Sabéis lo que es un vigía? ¿Habéis visto las películas del oeste? Que está ahí el fuertecito de madera, y en la esquinita se levanta una torre y está ahí el vigía. ¿Habéis visto las películas de la Edad Media? Que está ahí en la torre el vigía. El vigía, el atalaya, es el que da aviso, es el que anuncia de los peligros a los demás. ¿Sabes? Dios a ti y a mí nos ha levantado como atalayas en este mundo perdido. Donde tú quieras que estés, tienes que levantar tu voz y advertir del peligro a la gente. La gente quiere escuchar el evangelio dulcecito. La gente quiere escuchar el dulce del evangelio. Quiere escuchar que Cristo hace milagros. ¿Hace milagros? Amén, hace milagros. Quiere escuchar que el Señor nos prospera y nos abunda en bendiciones. Es verdad. Quiere escuchar eso, pero cuando toda la gente le dice, pon en orden tu vida porque estás más perdido que Barrabás, entonces ya no quieren escucharte. Y nuestra misión principal es advertir a la gente del peligro que corren si su vida no está puesta en orden delante del Señor. Si no van y se muestran y se santifican. Porque al final ir delante de la presencia de Dios y mostrarte a Él no es otra cosa que santificarse. Así que, ¿qué estábamos hablando esta mañana? De santificarnos. Pero fíjate que el atalaya es el que avisa de los peligros. Pero muchas veces las circunstancias adversas, como era en este caso el hambre, o a veces muchas veces las necesidades que estamos atravesando o que atravesamos, nos convierten en ciegos. ¿No te ha pasado que has pasado una situación tan desesperada que es que parece como que te vuelves loco? Que no sabes lo que hacer, que no sabes dónde mirar, no sabes dónde recurrir. Estás envuelto de una oscuridad tan profunda que no sabes qué hacer. Y te digo una cosa de parte del Señor. No hay peor atalaya que un ciego. Por eso tú y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no podemos permitir que las circunstancias adversas nos cieguen, porque si tú y yo nos cegamos, no podemos advertir de los peligros a los que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor me decía, pase lo que pase, créele a Dios. Pase lo que pase, créele a Dios. Cuando no vemos es cuando tenemos mayor necesidad de creer. Oiga, si usted lo ve todo, ¿qué necesidad tiene de creer? ¿Usted cuándo tiene que creer más? ¿Cuando llega el día que tiene que pagar el alquiler y tiene 1.000.000 de euros en la cuenta o cuando no tiene nada? ¿Cuándo tiene que creer más? ¿Cuando tiene necesidad o cuando tiene abundancia? ¿Cuándo tiene que creer más? Pero la adversidad a veces nos lleva a la ceguera y no hay peor vigía, no hay peor atalaya que un ciego. Rosa, esto no tiene nada que ver contigo. Estamos hablando en términos espirituales. Tú eres una mujer que ve mucho en el espíritu. Cuando no vemos es cuando mayor necesidad tenemos de subir a la torre de la atalaya. Te lo voy a repetir. Cuando no vemos
Cuando estamos en mitad de la oscuridad del problema, de la adversidad, de las circunstancias adversas, es cuando más necesidad tenemos de subirnos a la torre para mirar y para avisar a otros. No, pastor, yo es que dejo de ir a la iglesia, es que estoy tan mal que yo el domingo es que no puedo ir. No, estoy muy mal. No es que estoy tan mal que no puedo ni orar, no, estoy tan mal que no puedo leer ni la Biblia, estoy tan confundido que... No, ahora es cuando más tienes que leer la Biblia, ahora es cuando más tienes que subir al monte, ahora es cuando más tienes que ir a la presencia del Señor, ahora es cuando más. Cuando no vemos es cuando mayor necesidad tenemos de subir a la torre, porque la torre tenía un sentido, que todos lo sabéis. La torre estaba en altura superior a la tierra. La torre muchas veces permitía ver por encima de la neblina, permitía ver hasta la distancia que permitía la vista el horizonte. Los que estaban en la tierra no veían cuando venían los ejércitos a atacar, pero el atalaya cuando estaba arriba veía a los ejércitos ya desde kilómetros venir. Y daba tiempo para avisar del peligro. Tú y yo estamos llamados a avisar a la gente de que se están acercando los peligros del último tiempo, que los ejércitos del diablo se están acercando apresuradamente para poder devorar al mayor número de personas posible. Tú y yo somos los atalayas de este tiempo, escúchame bien. Ahora lo importante no es que tú tengas una casa mejor, un coche mejor o vivas feliz, como el evangelio ese de la superfelicidad que nos están vendiendo. Eso no es lo importante es avisar a la gente de que los ejércitos del diablo están viniendo, corriendo en este último tiempo a devorar tu casa y tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Por eso tú, pase lo que pase, súbete a la torre y advierte, grítale a la gente, ve al Señor, muéstrate y exponte incluso en el peligro. ¿Vas a correr peligro? Te digo algo, si está Dios contigo, el peligro es visiblemente aparente, pero espiritualmente no existe. Luego vamos a ver cómo Abdías no corrió ningún peligro. Mira, en la torre de la oración y de la santidad se ve por encima de las circunstancias. Mira, hay otra cosa que el Señor me ha hablado esta mañana que me ha gustado mucho. Me ha dicho, en tiempos de sequía hay que dejar de mirar a la tierra y mirar más al cielo. ¿Usted ha visto alguna vez un campo seco? ¿No ha visto un campo seco nunca? Ni siquiera una foto o un documental en la 2. Pues yo sé que ustedes ven después de comer la 2 y los documentales, que Sálvame no lo ven, yo lo sé. Ustedes son gente culta, usted telebasura no ven los documentales de animalitos y todo eso, ¿a que sí? Amén, gloria a Dios, esta es una iglesia culta y sí, Señor, aleluya. ¿Usted ve cuando la tierra está cuarteada? Cuando está agrietada porque no tiene agua. Usted si mira eso se deprime, yo se lo digo. El Señor dice, cuando la tierra esté seca, no mira a la tierra, mira al cielo. Cuando tú veas que tu familia está cuarteándose, no mira a la familia, mira al cielo y dice, Señor, llueve sobre mi familia. Cuando tú ves que tu matrimonio se está rasgando, se está partiendo, se está agrietando, no mires al matrimonio en esa condición, mira al cielo, pídele al Señor que llueva sobre esa tierra y la vuelva a mojar. Cuando tú veas a tus hijos en la rebeldía de la grieta, que están ahí alejándose, separándose de ti, porque eso al final es una grieta, ¿no? Cuando tu hijo se aleja en rebeldía, ¿qué está haciendo? Está abriendo una grieta entre la familia y él. ¿Qué está haciendo? No mires a tu hijo, no lo condenes, no le reproches, no le señales con el dedo. Levanta tu mano y di, Señor, yo vengo a ti, me muestro y me expongo delante de ti para que tú lluevas sobre mi familia, para que esta grieta se llene de agua otra vez, para que la tierra se ponga esponjosa y para que mi hijo sea alimentado, por esta lluvia. Amén. Cuando estás enfermo, ¿a qué miras? Yo me acuerdo una vez hace años que me dolía una muela. Qué dolor de muelas tenía. Y llegué a casa. Yo vivía con mi madre entonces, hace muchos años de eso ya. Y mi madre había hecho migas ese día. Unas miguitas allí con torrenitos, con choricitos fritos, con unas sardinitas ahí, unos pimentitos fritos ahí. Y yo tenía un dolor de muelas. Yo no podía pensar nada más que en el dolor de muelas. Y yo me acuerdo que me tumbé en el sofá boca abajo con un cojín así en la cabeza, así. Pero de reojo miraba las migas. No sé si me dolía más el dolor de muela o no comerme las migas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está enfermo? ¿Qué mira? La enfermedad. Y hay gente de verdad que está todo el día pendiente a ver si tiene algo.
Hay gente que está todo el día pendiente, ¿tú te has dado cuenta? Ya se están todo el día, como los monitos del zoológico, se están espiojando todo. Ahí están ahí, viendo a ver si se encuentran una manchita, a ver si se encuentran un dolor, a ver si le sale un pito del pulmón, porque eso a lo mejor es. Entonces ven, hay una grieta, ¿no? Y los que están de verdad enfermos, de repente tienen el dilema de centrar su foco en su enfermedad, en vez de mirar al cielo. Y decir, Señor, sobre esta enfermedad, haz tu voluntad, pero yo voy a ti y me muestro a ti para que tú lluevas. Llueva sanidad sobre mi enfermedad. Si miras a la tierra te deprimes al ver las grietas, pero si miras al cielo, dice el Señor que te va a dar todas las añadiduras que van a resolver esa situación. Hay un personaje en esta historia que es el que más me llama la atención de los 3 personajes de los que habla. Aquí habla de 3 personas, habla de Acab, el rey Acab, habla del profeta Elías, pero habla también de un tercer personaje que es el más importante de esta historia, que es el mayordomo Abdías. El Señor me decía esta mañana, esté donde estés, sé un Abdías. Abdías era el mayordomo del rey Acab. La palabra Abdías o el nombre Abdías significa el siervo de Dios. Tremendo nombre, ¿eh? Tremendo nombre, ponerle a tu hijo Abdías. En este tiempo, un Abdías. ¿Cuántos Abdías hay? ¿Qué? ¿Cuántos hay? Amén, aleluya. Yo no conozco ninguno. No sé si habrá alguno, no conozco ninguno. Pero el Señor me decía esta mañana que os dijera, estés donde estés, sé siempre un Abdías. Sé siempre un siervo de Dios. Sé siempre un mayordomo, alguien que administra lo que Dios le ha dado para administrar. Fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que el rey Acab era uno de los reyes, o fue uno de los reyes más miserables, más asesinos, más idólatras y más calzonazos de los que ha habido en la historia. Lo de calzonazo lo digo porque él estaba casado con Jezabel, que era una pagana. Era hija de un rey de Tiro, por ahí, que no era judía ni era nada que se le pareciera. Pero ella fue la que impuso y la que trajo al reino de Israel toda la idolatría a la diosa Asera y a los Baales. Y al dios Baal. Y que era el rey, se bajó los calzones y no impuso su autoridad ni como rey, ni como judío, ni como esposo, ni como nada. Y entonces dejó que se comiera el pan Jezabel allí con la idolatría. Pero fíjate que me llama la atención el hecho de que incluso Abdías, aun viviendo al servicio de este rey, que era un rey absolutamente fuera de todos los caminos de Jehová, él seguía siendo el mayordomo. ¿Y por qué me gusta este personaje de Abdías? Porque este personaje de Abdías revela nuestra vida cristiana. Épocas de nuestra vida cristiana que tanto vosotros como yo mismo hemos pasado en algún momento. Sobre todo cuando estábamos aprendiendo más al principio los fundamentos, ¿no? Acab, fíjate que él era un rey despiadado, él podía tener a su servicio cualquier mayordomo, cualquier persona. Sin embargo, él escogió tener por mayordomo a un hombre temeroso de Dios como Abdías. A alguien que se llamaba siervo de Dios, porque claro, yo hoy te digo Abdías y tú no sabes lo que significa, pero cuando Acab llamaba a Abdías y lo llamaba, reclamaba su atención para alguna cosa, al decir Abdías, Acab sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Y él decía, a ver, siervo de Dios, tráeme una copa de vino. Siervo de Dios, átame los cordones de los zapatos. Siervo de Dios, él sabía perfectamente a quién tenía por mayordomo. Siendo un hombre insensato en las cosas del Señor, absolutamente. Fíjate, él lo tenía por mayordomo a un siervo de Dios. Abdías se sometía a la autoridad del rey, le obedecía y le servía. Pero hubo una cosa a la que Abdías nunca renunció por ser mayordomo de Acab, que fue ser un hombre temeroso de Dios. Esto lo podemos leer aquí, mira, dice, ¿dónde lo pone? Versículo 3, dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso, ¿de quién? De Jehová. Tú puedes estar trabajando en cualquier lugar, mi hermano, tú puedes estar estudiando en cualquier universidad, puedes estar viviendo en cualquier sitio, no importa donde tú estés, no importa lo que tú hagas, no importa donde tú trabajes, lo importante es que siempre seas un Abdías. Que seas un siervo de Dios y que seas un hombre y una mujer temerosos de Dios siempre allí donde estés. Aleluya. Este hombre era temeroso de Dios, dice, desde su juventud.
No importa dónde estemos, hermanos, permanezcamos siempre en el temor de Dios. El problema es cuando tú y yo vamos a trabajar en una empresa, o vamos a trabajar con algún rey de este mundo, o vamos a estudiar en algún lugar, o vamos a vivir en algún sitio, y entonces nos amoldamos a las costumbres, a los criterios y a las maneras de pensar de ese lugar. Lo importante es que estemos donde estemos, siempre seamos un Abdías. Y me llama mucho la atención este Abdías porque refleja muy mucho lo que tú y yo hemos sido en algún momento, quizá en este momento lo estamos siendo, no lo sé. Yo te lo voy a explicar para que tú saques tu propia conclusión. Fíjate que Abdías acompañó al rey como mayordomo todo el tiempo, pero él era un hombre temeroso de Dios. Pero resulta que él fue capaz durante un periodo de su vida, él fue capaz de poner su vida en peligro para salvar a 100 profetas de Jehová. De hecho, tú verás aquí cómo él lo cuenta, ¿no? Dice que creo que es el versículo 4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Oiga, usted mira esto en ese tiempo y es una tremenda hazaña la que Abdías hizo. Jezabel era una mujer que adoraba a Baal y adoraba a Asera. Introdujo la religión pagana y la idolatría en Israel. Y entonces ella quería acabar con todo vestigio de Jehová y de todo lo que tuviera que ver con Dios. Y cuando él quiso matar a los profetas de Jehová, Abdías, que era un simple mayordomo, pero que era temeroso de Dios, salvó a 100 profetas, los escondió a 50 en una cueva, a 50 en otra cueva, que eso ya de por sí fue una hazaña, pero aún aumentó la hazaña dándoles cada día de comer pan y agua. Él tenía que conseguir el pan, tenía que conseguir el agua, acarrearla, llevarla a una cueva, llevarla a otra y darle de comer para que no se murieran, hasta que esos hombres fueron liberados y fueron desprovistos de todo peligro de parte de Jezabel. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántas veces contamos nuestras batallitas a la gente? Entonces, la de veces que yo contaba lo del autobús. Dice, ¿tú quién eres? Soy el pastor Paco Rubiales. Ay, me suena tu nombre. Y le digo, seguramente sea por lo del autobús. ¿Qué es lo del autobús? Sí, ¿te acuerdas aquella vez, en el año 2009, sacamos un autobús a la calle que ponía, Dios sí existe, disfruta la vida en Cristo, y le hicimos la pelea a los ateos? ¿Te acuerdas? Ese fui yo. Ah, está bien, está bien. Qué buena batalla. Estamos haciéndonos viejos ya. Dices tú de Mili, ¿no? Y le empiezas a contar la tuya. Te cuenta la Mili el otro y tú le cuentas la tuya. Yo, como no fui a la Mili, no tengo Mili que contar. Pero ¿cuántas veces vivimos este cristianismo de las hazañas del pasado? ¿Cuántas veces lo vivimos? ¿Cuántas veces le decimos a la gente cuando íbamos allí a ministrar o cuántos kilómetros hacíamos para visitar no sé qué cárcel o no sé qué hospital? O yo mismo cuántas veces he contado cosas que pasaron, o cuando oraste por una persona y se sanó. Y ¿cuántas veces? A veces vivimos un cristianismo de pasado. Antes te he puesto el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro estaba en el máximo esplendor en Pentecostés y apenas unos meses después estaba en lo alto de una azotea, sumergido en dudas y dilemas y temores que tú no te puedes ni imaginar. El esplendor que ese hombre había tenido, lo había perdido por un instante. A veces a ti y a mí nos pasan eso, estamos en el furor de la hazaña, pero luego vivimos ya de la hazaña y el presente lo hemos convertido en un cristianismo sin exponernos, sin exposiciones. Fíjate que Jezabel en ese tiempo representa para este tiempo un símbolo de todo lo que nos seduce en el mundo. Mira, lee conmigo un momentito de Apocalipsis 2:20 y ahora volvemos a Primera de Reyes. Apocalipsis 2:20. Aleluya. Apocalipsis 2:20. Fíjate la trascendencia de Jezabel en ese tiempo como elemento demoníaco, elemento satánico, que en Apocalipsis 2:20 el Espíritu le revela al apóstol Juan en esta visión. Y le dice, pero tengo, cuando le habla a la iglesia de Tiatira, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Fíjate qué tremenda influencia espiritual demoníaca tuvo esa mujer en el tiempo de Primera de Reyes, que estamos hablando del Antiguo Testamento, como para que el Espíritu le revele al apóstol Juan en el Apocalipsis la tremenda influencia de ese demonio en este tiempo. En muchas áreas de esta vida y este tiempo que estamos viviendo nosotros, estamos viviendo un espíritu de Jezabel tremendo. Porque aquí habla de fornicar y de alimentar a ídolos extraños. Está hablando de un espíritu de seducción tremendo. Dime tú a mí si este mundo no es seductor. Hasta gente de la propia iglesia, hermano, se ve seducida. No hace falta que forniquen, no hace falta que vayan a las procesiones de Semana Santa y le tiren flores a una virgen. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas tan comunes, diarias, como jóvenes que se dejan llevar por la moda de este tiempo. Jóvenes que les parece que tatuarse no contraviene la voluntad de Dios. O que llevar aretes no contraviene la voluntad de Dios. O que dejarse el tupé como los One Direction está bien. No es que esté mal, hermano, pero los cristianos hemos sido llamados a ser distintos. ¿Cómo nos vamos a exponer delante del mundo si vestimos como los del mundo, si caminamos como los del mundo, si hablamos como los del mundo? Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que decirle no al mundo, para que el mundo sepa que somos distintos. Y entonces ahí es donde comenzamos a correr peligro. Pero fíjate que este espíritu de seducción de Jezabel es un espíritu muy instalado en este tiempo. Y la iglesia está corriendo el peligro de que nosotros mismos copien modelos de Jezabel del mundo. Yo creo que las mujeres pueden ser pastoras, yo lo creo. Yo creo que Dios puede llamar a una mujer a un ministerio de pastorado. Yo lo creo. Te lo digo de verdad. Te lo digo de corazón. Yo sé que hay gente que no cree esto. Y el argumento que tienen es decir, es que en la Biblia no hay ninguna. Pero el Señor puede hacer lo que Él quiera. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Ahora, yo he visto ministerios jezabélicos en este tiempo. Yo he visto mega iglesias y ministerios internacionales jezabélicos, donde se ve el espíritu, no por el hecho siempre de que haya una mujer al frente, sino por el hecho de que hay un espíritu de influencia tremendamente diabólico en esos ministerios, donde nos llevan ¿a qué? A fornicar. Fornicar no siempre es en el sentido estricto sexual de la palabra. Cuando uno le hacen llevar adelante doctrinas que no son bíblicas, uno está fornicando con la palabra. Uno está tergiversando la palabra, uno está forzando la palabra. Al final fornicar o violar es eso. Es forzar lo que Dios quiere de verdad y nosotros reinterpretarlo para hacer como queremos hacerlo nosotros. Y estamos comiendo alimentos y estamos ofreciendo a ídolos alimento que a Dios no le agrada. Y eso es profundamente jezabelico. Estamos levantando ídolos en este mundo. Y en la propia iglesia evangélica se están levantando ídolos. Hay salmistas que son ídolos. Hay apóstoles que los reciben como si fuera el Papa. Hay gente que se tira a los pies de hombres, cuando los únicos pies a los que nos podemos tirar son los pies de Cristo. La palabra dice, habrá un día que toda lengua confesará mi nombre y toda rodilla se doblará delante de mí. Hay muchos que están confesando el nombre de gente y que están doblando rodillas delante de gente. Hay un profundo espíritu de influencia de Jezabel en este mundo. Pero fíjate que en la vida de Abdías hubo un tiempo donde él fue suficientemente valiente para ir y exponerse aún al peligro de que Jezabel fuera y le cortara el pescuezo como mayordomo de Acab. Y él expuso su vida para salvar a 100 profetas de Jehová. Pero mira lo que le pasa más adelante. Mira lo que le pasa más adelante. Primero Abdías fue valiente y luego fue cobarde. Porque aquí llega la palabra donde el versículo 13, fíjate, vamos a ver, espera, te digo. Versículo 7. Y dice, yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y ahora vemos la segunda versión de Abdías. Versículo 9 dice, pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿En qué he pecado? ¿No te suena esa palabra?
¿Cuántas veces cuando a ti te ha ido muy mal, tú has ido en oración y has dicho, Señor, ¿pero qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal para que me vaya mal? ¿Dónde está el pecado? Hay algunos canallas por ahí que cuando te va mal, llegan y te dicen, escudriña tu vida porque tú tienes ahí pecado escondido, ¿eh? ¿Cuántas veces te han dicho eso? A mí me dijeron una vez, tú no creces porque tú tienes algo escondido ahí. Digo, no, yo escondido no, yo soy abogado, no lo puedo esconder. Aleluya. Y te digo algo que el Señor me ha revelado esta mañana, que me ha llamado mucho la atención, algunas cosas en relación con este comportamiento de Abdías. Corremos el riesgo muchas veces de agarrarnos a los viejos rudimentos cuando estamos en problemas. Mira, aquí Abdías recibe una orden de Dios por medio del profeta. ¿Y él qué hace? Se agarra a su pasado. Se agarra a la hazaña mediante la cual él salvó a 100 profetas. Pero Abdías ha entrado en una dimensión donde ya está cómodo. Ya no quiere exponerse más y ya no quiere correr más riesgos. ¿Te suena? Ay, aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Tú te acuerdas cuando recibimos a Cristo, perdóname? Recibimos a Cristo la primera vez. ¿Tú qué era? Eso es lo que se llama el furor del converso. ¿Te acuerdas del furor del converso? Recibí a Cristo. Se lo contabas a todo el mundo. Amén, aleluya, todo el día. Amén, aleluya, aleluya, amén. Santo todo el día. Yo me paraba en la puerta de la iglesia los días que incluso sabía que no había culto ni había nada. Pero era tanto el fuego en mí que yo iba a la puerta y digo, a ver si alguien aparece y abre. Y de repente alguien viene y nos ponemos a orar. ¿No te ha pasado alguna vez que estás buscando algo que no lo encuentras y ya miras hasta en los lugares más inverosímiles? Que se te ha perdido un elefante y miras debajo de la toalla a ver si está ahí. Pues tenemos ese espíritu, ¿no? Cuando tú te conviertas. Y yo iba allí. A ver si alguien viene. A ver si alguien abre la puerta. Nadie abría la puerta. Me tenía que esperar hasta el culto programado. Pero llega ya un día que ya... no sé yo. ¿Voy hoy al culto o no voy? Si no voy, pasará algo. ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? Bueno, por un día que vaya no pasa nada. Mejor me quedo viendo la semifinal de la Champions aquí hoy. ¿Sí o no? Abdías hizo una gran hazaña, pero ahora tiene miedo de exponerse, de correr otra vez el peligro. Y entonces entramos en esa gran mentira que nos ha traído la teología de la superfe, de la prosperidad, la teología de los superfelices, esa gran mentira que todos nos hemos creído, que está llevando a mucha gente al dolor y a la frustración, que es esa frase que todos nos hemos creído que dice que si das, vas a tener más, vas a prosperar y vas a ser feliz. ¿Lo has escuchado eso? ¿No has escuchado que te va a ir todo bien si le das a Dios? ¿No has escuchado que te va todo bien si siembras? ¿No has escuchado que te va a ir todo bien si eres un padrino? ¿No has escuchado que te va a ir todo bien, el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a enriquecer, si tú haces un pacto y si tú le traes una cosa y haces un compromiso, entonces te va a ir todo bien? ¿Lo has escuchado? Es mentira. La palabra no habla nada de eso. ¿El Señor nos prospera y nos abunda? Sí, claro que sí. Pero no podemos saltar los pasos. Muchas veces la pobreza y la estrechez, escúchame bien, muchas veces la pobreza, las dificultades y la estrechez es la respuesta a tu santidad y a tu fidelidad. ¿Me has escuchado? ¿Y entonces qué pasa? Que tú estás siendo fiel, estás viviendo en santidad, estás siendo leal a las cosas del Señor, estás viviendo, sacrificándote por vivir un evangelio en la sana doctrina, en la voluntad de Dios, en la intención de Dios, y de repente te empieza a ir mal. Y entonces te dice, da y te va a ir bien. Entonces tú das y te sigue yendo mal. ¿Y qué pasa? Te frustras, te dueles
y las más de las veces dice, hasta luego iglesia, yo no quiero saber nada de esto. Me siento estafado por este mensaje. Y nos sentimos estafados porque la palabra no habla de eso. Oiga, ¿cuánta gente nos siembra? ¿Cuánta gente nos da? ¿Cuánta gente no es padrino de cosas y le sigue yendo mal? Es más, le sigue yendo peor porque antes al menos tenía la semilla que estaba dando. Ahora ya no tiene ni eso. ¿Qué es lo que mira el Señor? ¿Lo que da o tu corazón? ¿Qué es lo que mira? Que está mirando tu intención. Si tú vas a darle a Dios para que Él te haga rico, ¿qué intención hay en tu corazón? Que te importa a Dios un pito. Tú utilizas a Dios como un amuleto, como un cajero electrónico del banco o como una primitiva que te toca el premio gordo. Pero nada más. Pero como esta gente de la prosperidad nos han metido esta idea en la cabeza, ¿sabes cuál es el pensamiento que tenemos cuando nos va mal? Cuando estamos dando, cuando estamos entregando y nos va mal, ¿sabes cuál es el pensamiento? ¿En qué he pecado? Lo mismo que pensaba Abdías. ¿Y en qué había pecado Abdías? ¿Me lo quiere decir? En nada. Simplemente estaba viviendo un tiempo de su vida donde él tenía temor, donde se había relajado, donde aquel héroe de la fe que fue, que salvó a 100 profetas, había disminuido su nivel y ahora ya no estaba dispuesto ni salvar a un profeta como era Elías. Elías le estaba pidiendo su ayuda para ser salvo él y todo Israel porque Dios le había hablado, ¿te acuerdas? Versículo 1, capítulo 18. Ya cuando vayas y te muestres, voy a hacer llover otra vez sobre la faz de la tierra. Ahora Abdías no era capaz de salvar ni un solo profeta, estaba en temor, estaba en miedo. Tú antes eras capaz de predicarle a todo el mundo, ahora no eres capaz de predicarle ni a tus hijos, ni al vecino de la puerta de al lado. Si acaso le puedes patear el trasero si te trae humedades al techo y vive encima tuya. Y entonces, ¿a qué volvemos? ¿En qué pecado? ¿En qué pecado? Hermano, te digo una cosa, si vives en santidad y te va mal, no has pecado en nada, esa es la respuesta del cielo, a que estás en el camino correcto. Escúchame, Job era un hombre piadoso, santo, y él oraba cada día por sus hijos. ¿Y qué le pasó a sus hijos? Cascaron. Pero el final de la historia, ¿cuál fue? La abundancia. Él tuvo que pasar por la santificación para luego tener abundancia. Él tuvo el doble de todo, menos de hijos, que tuvo los mismos 10 que tenía antes, pero mejores, nuevos, renovados, comprometidos, una nueva generación que estaba dispuesta a pelear por lo que el Padre les había dado. ¿Sí? ¿Tú imaginas que el libro de Job fuera así? Y Job fue una campaña de milagros y sanidades. Entonces oraron por sus hijos y sus hijos se salvaron. Siguen siendo unos sinvergüenzas, pero se salvaron. Hace poco me llama un tipo que me escuchaba en la radio. Me dice, pastor, quiero verlo porque nadie me da consuelo, ni nadie me da consejo, ni nadie me da de nada. Porque ni mi pastor me escucha, porque mi pastor tiene a tanta gente que no puede atender a todos. Entonces yo le llamo a usted a ver si usted quiere. Y yo por misericordia digo, está bien. Y hablo con él. Y me dice el tipo, no, es que mire, es que mi esposa me ha dejado. Y se ha marchado de casa. Y digo, ¿y eso por qué? Y dice, no, porque ella se enteró que hace unos años yo le fui infiel. Y digo, ¿y cómo se enteró? Y dice, no sé, porque yo no se lo he dicho. Digo, pues si lo sabes, siéntate con ella, confiésale tu pecado y quizá Dios tenga misericordia de vuestro matrimonio y lo restaure. Pero el tipo no quería eso. El tipo quería que volviera a su esposa y seguir viviendo como vivían antes. Yo le dije, no. Tienes que arrepentirte de tu pecado, sentarte con tu esposa, mirarla a los ojos, pedirle perdón y pedirle una oportunidad. Y si te la da bien y si no, bye bye, porque los adúlteros se pueden divorciar, lo dice Jesucristo. No habértela jugado, hermano. Respeta a tu esposa. Cuando tú le dices a una mujer que sí, le estás diciendo al resto de mujeres del mundo que no. Para toda la vida. Eso se lo digo a los que se van a casar dentro de poco, o a los que se han casado hace poco. Cuando tú le dices que sí a un hombre, el resto de hombres del mundo, de las próximas generaciones, presentes y futuras, son los más feos del mundo. Tu esposo es el más bello del mundo. Yo soy el más bello para mi esposa, aquí donde tú me ves. La verdad es que ella se queda corta, pero bueno. Y ella es la más bella para mí, y no hay ojos para ni una mujer más. Ahora, si tú te la juegas, muchacho, y perdiste a tu esposa, pues ahora lo único que te queda es que por misericordia Dios te devuelva a tu esposa.
Pero antes te tienes que santificar, te tienes que arrepentir, tienes que confesar tu pecado, tienes que ponerte bajo la sangre de Cristo y a ver si el Señor te da una esposa con un corazón que te perdona ese engaño. Pero el tipo decía, no me cuente usted eso, pastor. Yo tengo fe que mi esposa va a volver, yo tengo fe que mi esposa va a volver, tengo fe. Quería que volviera sin más y volviera a estar con él. Cuento lo otro. Es que no sé si contar la segunda parte, porque para que nos demos cuenta de que a esta profundidad estamos confundidos y estamos creyendo en eso de fe, pero fe muchacho, fe muy bien, pero santifícate y verás maravillas. ¿Cómo que fe? No, yo sigo igual, pero tengo fe que me van a pasar las cosas buenas, ¿no? Eso tiene mucho de filosofía oriental y de New Age y de Nueva Era y de la teoría de la cabaña. ¿Tú sabes cuál es la teoría de la cabaña? Dice que si tú deseas una cosa con mucha fuerza, la consigues. Y tú no sabes la de miles de gentes que hay metido en esa filosofía en este tiempo. Un libro que se llama La cabaña, no lo compres. Lo que te vaya a gastar en el libro, échalo en la ofrenda. Amén. Bueno, el tipo me dice, amén. Lo cuento, bueno, sin mucho detalle, nada más que lo justito. No voy a dar mucho detalle, pero el tipo me dice, bueno, pastor, entonces mire, entre que viene mi mujer y nos restauramos el matrimonio, dice, usted y yo sabe, usted es hombre como yo. Si usted sabe que los hombres tienen necesidades, ¿no? Digo, sí, me dice, y mientras viene mi mujer o yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que hago yo para mis necesidades estén cubiertas? Le dije, hermano, no tiene solución, estás más perdido que Barrabás, de verdad. Los detalles te los digo en privado, porque... Entonces, ¿qué le pasó a Abdías? Que fue un superhéroe de la fe, pero luego tuvo temor. Qué tremendo. Pero esto le pasó a muchos hombres de la Biblia, que fueron superhéroes de la fe, pero terminaron mal. ¿Cómo era Salomón cuando recibió el reino? ¿Qué es lo que hizo lo primero? ¿Qué es lo primero que hizo? Fue a Dios, le dijo, Señor, fue en temor, temblandito el hombre allí. Señor, ¿cómo voy a gobernar yo a este tan grande pueblo? Con 19 años creo que tenía, por ahí. ¿Qué voy a hacer yo con este pueblo? Señor, dame sabiduría. Y dice que al Señor le agradó y le dio sabiduría, pero también le dio fama y le dio dinero y le dio de todo. ¿Cómo acabó Salomón? Perdidito. Perdido. ¿Cómo acabaron muchos hombres de la palabra? Perdidos. Empezaron con mucha fuerza y terminaron como la gaseosa que lleva abierta 3 días la botella. Y esto tenemos que tener cuidado, porque quizá tú y yo podamos correr el riesgo de entrar en esta dimensión. Y a veces corremos el riesgo de eso, de cuando nos vemos en dificultades, nos agarramos a lo antiguo, a los viejos rudimentos, a los recursos que teníamos al alcance de nuestra mano cuando no éramos cristianos, o a las primeras victorias de nuestros primeros tiempos de cristianos, que luego nos sirven en el futuro para justificar el por qué no hacemos y no obedecemos a Dios en algunas cosas, ¿no? Aleluya. Ya me he perdido, déjame que me encuentre. ¿En qué pecado? Decía Abdías, ¿no? Tú no preguntes eso, tú vete a la presencia del Señor. Si has pecado en algo, Él te lo va a revelar. Pero si estás pasando estrechez o dificultad porque estás siendo fiel a las cosas de Dios, dale la gloria a Dios. Job se santificó, lo perdió todo, pero luego ganó el doble. Cuando él comprendió, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Amén. Sea como sea la voluntad de Dios, se va a hacer. Escúchame bien, Dios tiene una voluntad y un propósito para tu vida y para esta congregación. Sea como sea, ese propósito va a salir. Con Abdías o sin Abdías. Contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Dios tiene un propósito para esta congregación y el propósito va a salir adelante. Mira lo que dice el 18:15. Dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, Elías dijo, hoy voy a hablar yo con el rey Acab, porque tengo una gran noticia que darle, que es que Dios me ha dicho
que va a abrir los cielos y después de 3 años va a volver a llover. Y si tú quieres Abdías, vas y se lo dices. Y si no quieres, no se lo digas. Y si tú, Centro Cristiano de Reunión, quieres ir adelante, vas. Y si no, no vas. Si tú te quieres convertir en una congregación donde el domingo pasado había 85 personas y hoy la mitad, no sabemos si es que algunos se ahogaron en el camino de la nave a Malta. No sé qué les pasó. Habrá que preguntarle, luego le preguntaré a algunos. A ver qué les pasó. El propósito de Dios se va a hacer de todas las maneras. Pero mira que dice el versículo 16. Primera de Reyes 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Qué le pasó a Abdías? ¿Le pasó algo? Él decía, ¿en qué pecado yo para que me mandes al rey acá? Para que me mande en cuanto yo le diga, le voy a decir que estás aquí, pero cuando venga aquí tú no vas a estar, entonces a mí me va a cortar el cuello, pero yo ¿en qué pecado? Tenía mucho miedo. El temor es algo atenazante que a ti y a mí a veces nos paraliza. Cuando uno está en la inconsciencia del primer fuego, uno no le da miedo nada. Pero el diablo ya se encarga de apalearnos para que comencemos a tener algo de miedo. Entonces ese es el punto donde Dios dice, ves, ya no depende de tu fuego, depende de mi fuego. Ahora lo que tienes que buscar es mi fuego, no el tuyo. El tuyo está apagado. Está más apagado que un misto. Abdías cumple el propósito. ¿Y qué le pasa? No le pasa nada. Ni siquiera el rey Acab le reprocha. Ni siquiera le echa la bronca, ni siquiera lo amonesta, ni siquiera lo ofende. Simplemente él cumple lo que le ha mandado el profeta y las cosas están hechas y preparadas para que ocurran. Mira, no tengas miedo, el propósito se va a dar por encima de tus sentimientos, de tus circunstancias, de tus temores y de tus anhelos. Lo más importante para un cristiano es conocer el propósito que Dios tiene para su vida. Y una vez que lo conoce, saber pelear cada circunstancia para que ninguna circunstancia lo aparte de ese propósito. Uno de nuestros peores enemigos son los sentimientos. ¿A que sí? Dime que sí. Tú tienes 14 años, el Señor te ha revelado que tú vas a predicar el Evangelio, que tú vas a ser un hombre de Dios, que tú le vas a servir. Pero viene a los 15, 16 años la muchachita guapa, linda, de pelo rubio, y se te cruza en tu vida. Entonces ese sentimiento de enamoramiento de repente te ofusca y te aparta del propósito. Ponme unos grillos por ahí. Pon los grillos. Tú estás en la iglesia, estás contento, el Señor te revela, te habla, te dice, tú esto, tú lo otro, tú vas a hacer, pero de repente te acuerdas que le prometiste a tu abuelita cuando estaba en el lecho de muerte que tú ibas a estudiar medicina. Entonces, en vez de ser lo que Dios te mandó ser, estudiar medicina para contentar a la abuelita. ¿A quién contentaste? ¿A Dios o a la abuelita? Yo conozco un pastor así. El tipo le prometió a su abuelita que iba a estudiar medicina. Perdón, no, al revés, que iba a estudiar en el seminario para pastor. Y Dios le había hablado a él que le iba a ser médico, al revés. El tipo fue al seminario, se sacó el título, se lo llevó a la abuelita, le dijo, aquí tiene el título, ahora voy a estudiar medicina, que es lo que Dios me mandó a hacer. A veces los sueños, los anhelos, los compromisos con el hombre. El otro día me llamó un tipo a ofrecerme un negocio de 200 millones de euros. Tú imagínate, yo con unos zapatos recién regalados. ¿A quién no le tienta eso? ¿A quién no le tienta eso? Dime de verdad. ¿A ti no te tienta eso? Te llama un tipo y te diga, mira, te vamos a hacer participar, si tú quieres, de un negocio de 200 millones de euros. No tienes que poner nada, solo tu trabajo, solo tus conocimientos. Está bien, ¿dónde hay que firmar? ¿Sí o no? Luego colgué el teléfono y dije, Señor, ¿tú me has llamado a un negocio de 200 millones de euros, por muy atractivos que sean? ¿O a qué me has llamado? Yo quiero hacer lo que tú me has llamado.
Yo quiero estar donde tú me hayas llamado. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Si yo me dejo llevar por los ojos así, como los dibujos animados, cuando le salen el símbolo del dólar así, ¿qué pasaría? El propósito está por encima de los anhelos, de los sentimientos, de las necesidades, de todo, de absolutamente todo. Aleluya. Y ya voy a terminar contigo porque estoy viendo ahí a Juan Carlos que se está durmiendo ya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre nombro a uno que no se está durmiendo porque estoy viendo gente bostezar a punta pala, ¿eh? Esto del cambio de hora os ha sentado muy mal a todos, ¿eh? Y hace una semana que pasó. Hay una parte que me gusta mucho de esta historia y con esta parte termino. Fíjate que cuando Elías habla con Abdías, Abdías le dice, te hemos estado buscando en todos los reinos, en todas las naciones, hemos peinado todos los países, todas las regiones, todas las naciones, todo, dice Elías, y no te hemos encontrado. A veces los cristianos tenemos esa sensación de que Dios nos tiene escondidos, ¿no? Y a veces sufrimos cuando estamos escondidos. ¿No has tenido nunca esa sensación? Que parece que no te ve nadie, que eres anónimo, que tú sabes lo que el Señor te ha prometido, lo que el Señor te ha revelado, las posibilidades, dones y talentos que tú tienes, pero de repente todo juega a favor de que tú estés escondido. Eso le pasó a Elías. Fíjate que Elías Dios lo protegió. Si te lees los capítulos anteriores, él estuvo en dos lugares. Él estuvo en el arroyo de Querit. Él anunció la llegada de la sequía durante 3 años para ese pueblo y Dios lo mandó al arroyo de Querit. La palabra Querit significa abismo. Cuando tú haces un anuncio de parte del Señor a la gente, el anuncio es de tanto impacto, de tanta precisión, es de tanta gravedad, de tanto dramatismo muchas veces, que Dios lo que hace es que inmediatamente después te coge y te esconde para protegerte. Elías proclamó que iba a haber de parte de Dios, que le había revelado como profeta, que iba a haber 3 años de sequía. ¿Y qué hizo? Dios lo cogió y lo llevó al arroyo de Querit, lo llevó al abismo. Muchas veces tu vida va a ser llevada al abismo. ¿Tú sabes lo que es el abismo? Ayer vi un vídeo en internet donde iban por una carreterita así en la montaña, que a menos de 5 centímetros estaba un abismo tremendo. Fue en los Picos de Europa un año que nosotros estuvimos, y los Picos de Europa era un juego de niños comparado con el vídeo ese que yo vi ayer. El Señor te lleva al abismo para esconderte, pero aún en el abismo, fíjate, te da el agua y te da el alimento. Y aún en el abismo utiliza cuervos, gente que tú nunca esperarías del mundo, quizá la peor gente a la que tú tengas en consideración, para que te alimenten. Y dice que mientras tanto el rey Acab, con Abdías y con todos sus soldados y con toda la gente, buscando a Elías por todo lugar para matarlo, porque había hecho una profecía de sequía que fue cierta. Porque los demás profetas nada más que hablaban alegrías, y hablaban lluvias, y hablaban fiesta. Pero Elías hablaba lo que Dios le reveló de verdad a su corazón. Así que fíjate que él estuvo primero en Querit, en el abismo, en el arroyo, allí solito. Todo Israel en sequía, él con su arroyito particular allí bebiendo agua y con su carnecita todos los días, allí que se la traían los cuervos. Y cuando dice que se secó el arroyo, dice que fue llevado a Sarepta. Y allí tuvo la historia aquella, si os acordáis, con la viuda de Sarepta. ¿Os acordáis de esa historia? ¿Sabes lo que significa Sarepta? Sarepta significa el horno, el taller de la refundición. A veces tu vida y mi vida como cristianos tiene que ser refundada. A veces nos convertimos a Cristo, pasan los años, nos vamos viniendo abajo y de repente el Señor dice, espérate que te voy a llevar al abismo y luego te voy a refundar tu vida. Y de repente te coge y te esconde, y te lleva a un lugar donde te esconde, y te pone en situaciones de verdadera dificultad que te dan vértigo. De repente ves situaciones de sanidad, de enfermedad, situaciones de economía donde ves que te vas al fondo del pozo si Dios no interviene.
Entonces tú comienzas a creerle al Señor. Y ves como el Señor en esa situación de abismo, Él te trae el agua y te trae el alimento. Entonces cuando ha preparado tu corazón en el abismo, Él te lleva a Sarepta y te mete en el taller. ¿Y sabes lo que hace? Te funde. Te funde, te convierte en líquido como el oro, para quitar toda impureza y luego solidificarte y presentarte como un ¿cómo se llama? Lo del oro. Un lingote. Como un lingote de oro precioso, sin impurezas y en santidad. Y así estuvo Elías durante 3 años. Estuvo escondido. Acab no lo encontró. Mira, los demonios te van a perseguir, van a barrer toda tu vida, tu familia, tu lugar de trabajo, todo, pero el Señor te va a tener escondido en su puño para que los demonios no te hagan ni pizca de daño. Él mientras te va a sostener, te va a fortalecer, te va a dar el alimento y te va a refundir y te va a traer nuevamente el fuego del cielo que tú perdiste en el pasado. Aleluya. No te sientas frustrado, ni te sientas como escondido o sin protagonismo. El Señor te está procesando. Cuando tú anuncias algo de parte de Dios, el Padre te esconde, te protege, te sustenta y te prepara para lanzarte a una gran victoria. ¿Sabes lo que ocurrió después de esto? Dios le dijo, vete a buscar a Acab, Abdías, dile al rey que estoy aquí, que quiero hablar con él. Y cuando Elías se presentó delante de Acab, le dijo, congrégame en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Asera, convócamelos ahí, porque voy a terminar con ellos, porque ahora ya no es mi fuego, sino va a ser el fuego del cielo el que va a acabar con esta herejía, el que va a acabar con este paganismo. Aleluya.